pues tenemos todavía bastante tiempo para las preguntas. Muy interesantes las dos ponencias, ¿no? Así que... José Antonio. Vamos a animar. Muy bien. Vamos poco, podemos intervenir más. Bien, enhorabuena a los dos por vuestras sugerentes y muy interesantes exposiciones. Lo de Leopoldo tiene muchas cosas, en fin, y algunas que irían más lejos, ¿no? Como lo de la asesoría filosófica, que me gustaría saber más de cerca cómo se lleva eso, ¿no? En el sentido en que lo planteo. Pero bueno, aparte de esas cuestiones, lo que me surge de tu exposición, que pongo entre paréntesis otras cosas relativas a Freud, etc., este esquema no es muy intelectualista, en ese sentido excesivamente griego, muy clásico, y eso al hilo de algunas distinciones que has planteado, que no sé si se puede prescindir de ellas tal como se formula. Es decir, tratamos el malestar, pero no el trastorno, ¿no? ¿Dónde está la frontera? Pues existe una frontera nítida entre el malestar y el trastorno. Llegado el caso, me parece que no. Y luego la otra cuestión que se añade a esa, y que sería un telón de fondo también, que Freud está funcionando, tú lo has mencionado de pasada, es la cuestión, también la relación y diferencia entre patología individual y patología social. Freud lo tiene muy presente porque, claro, la misma configuración dinámica, no solo la foto estática de ello, yo y super yo, sino la realidad dinámica de esa tríada, en la dinámica del carácter, en la correlación entre consciente e inconsciente, claro, está afectada por la represión. Es decir, no hay psiquismo individual que se pueda plantear al margen de un contexto social donde hay unos componentes mayores o menores según los casos de represión. Eso quiere decir que los asuntos individuales están fuertemente condicionados, al menos como sociales. Desde luego los patológicos, y hay que decir que también los no patológicos, tanto que en esos casos es que no hay ficción tan patente o tan costosa desde el punto de vista del sufrimiento de los individuos, de lo que le suponga su adaptación, etc., ¿no? Entonces la cuestión es doble. Primera, este esquema no es muy individualista, y además, claro, pones las emociones y las pulsiones, ¿verdad? Eso, en esa visión jerárquica, ¿qué papel juega, no? No soy muy amigo de estas cuestiones relativas a inteligencia emocional, incluso ahí aparecían los trabajos de Nussbaum respecto a las emociones. No, porque es verdad que tenemos emociones, pero las emociones quedan englobadas en afectos, en sentimientos, y además, con permiso de los estoicos y compañía, en pasiones, ¿no? Y eso no se puede poner entre paréntesis, es decir, lo que pensamos como visión del mundo está muy condicionado por las pasiones. Es verdad que en una visión normativa, bueno, pues había que poner las cosas en su sitio, pero luego eso es muy complicado, ¿no? En fin, por ahí iría la pregunta, y a Borja también hay cosas muy interesantes. ¿Ya la formulamos ya o después? Como queráis, si preferís responder Bueno, directamente. como me has sugerido varias cosas, pues ya respondo en la medida de lo posible. Sí, bueno, yo creo que en algún momento dije que, bueno, que tenía una deuda con Lawrence Kohlberg, ¿no? Entonces, Kohlberg, discípulo de Jean Piaget, y su teoría de los 6 estadios, ¿no? que a mí me ha resultado muy sugerente, aunque esta jerarquía mutable, es decir, yo he dicho varias veces que se pueden modificar cosas, simplemente creo que efectivamente una opinión o un gusto pues es algo más básico que efectivamente un principio, como por ejemplo los que inspiran la Constitución española, ¿no? Es decir, creo que es cosas distintas, ¿no? Pero que sí que se pueden modificar. Por ejemplo, yo he puesto en tercer lugar las creencias, pero las creencias pues podrían estar en segundo lugar. No importa, porque de lo que se trata no es de decir esto es así,
sino que de la persona que siente un malestar, ¿no? Que tiene un problema existencial, que no se encuentra a sí misma de alguna manera, que tiene una confusión de ideas, etcétera, etcétera. No se trata de decir lo que tiene que hacer, sino que dentro del sistema de ideas que tiene, ideacional, que es el que comprende todas estas cosas y muchas más, ¿no? Es que ponga orden, ¿no? Pero lo que no vas a hacer, el asesor lo que no va a hacer es decirle tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro o pensar esto o pensar lo otro, sino que dentro de lo que tú estás pensando del sistema de valores, ideas y creencias que tiene, pon orden porque le estás dando importancia a cosas que probablemente no la tienen tanto y de hecho pues muchas personas se sienten mal justamente porque tienen desordenado la percepción del mundo, ¿no? O la percepción de sí mismos, ¿no? No se sienten bien. Justamente yo creo que la psicología, el objetivo que tiene fundamentalmente es restablecer la confianza en sí mismo, ¿no? Del paciente, ¿no? En este caso sí paciente, ¿no? En nuestro caso no es paciente. Entonces, bueno, yo creo que sí, es verdad que es clásica, creo que se puede ampliar, a lo mejor no tiene 6, sino 8, 8 estadios o la jerarquía puede ser de 8 o 10 o lo que quiera que sea. En ese sentido digo que es mutable, lo he dicho en varias ocasiones. Bueno, respecto a malestar y trastorno, voy a ser así un poco radical. Evidentemente no es lo mismo la persona que no sabe muy bien qué hacer con su vida que la persona que efectivamente tiene doble o triple personalidad, ¿no? Sí, esto es muy radical, ¿no? Pero efectivamente el asesor filosófico, nosotros trabajamos con ideas. Yo, con todo el respeto que tengo a la psicología, incluso me gustaría estudiar psicología si en alguna ocasión puedo hacerlo, pero ellos tratan de asuntos que la filosofía llevaba tratando 2500 años ya, cuando ellos empezaron a tratarlos. Por tanto, creo que en el campo de las ideas también el filósofo tiene cosas que decir y cosas sobre las que reflexionar. Y de hecho la vertiente sapiencial de la filosofía, que es la de la filosofía para la vida, pues ya los propios griegos la desarrollaron más que nadie y más que en ningún otro momento. Otra cosa es que a partir del desarrollo del cristianismo, pues la figura de ese filósofo que busca el equilibrio y que es ejemplo para otras personas de forma de encarar la vida, pues con el cristianismo pues el sacerdote, el cura y otras formas de orientadores pues cobraron una vigencia que en el mundo griego pues quizás ya no tenía dejó de tener esa importancia. Pero en fin, en el campo de las ideas creo que los filósofos tienen bastante que decir, ¿no? Y bueno, yo al comienzo de mi intervención dije que efectivamente el proyecto al que pertenecemos es la filosofía como terapia social y que mi intervención iba a ser la filosofía como terapia individual, ¿no? Pero efectivamente sí, yo creo que hay un correlato, claro, hay un correlato. Lo que pasa es que ese correlato está por desarrollar. Yo recuerdo que, bueno, yo como hice la tesis sobre Kafka, pues recuerdo que él decía que él había acumulado en sí mismo todos los problemas que representaban los males de la sociedad en la que vivía, ¿no? Ahí está el correlato, ¿no? Es decir, yo represento todo lo que hay, toda la negatividad del mundo en el que vivo, que era el mundo del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Entonces, establecer ese correlato creo que es un reto, ¿no? Es un reto porque, bueno, pues se pueden hablar de patologías o malestares, depende de las patologías se ocupan los psicólogos y los psiquiatras, y un asesor lo único que podría echar es echar una mano en ese asunto si quiere ordenar un poco más determinadas experiencias, ¿no? Pero ante la patología el filósofo no puede hacer prácticamente nada a nivel individual, ¿no? Puede pensarla si quiere y pues aportar algún tipo de iluminación, pero ahí es el psicólogo y el psiquiatra el que tiene su función principal, ¿no? Y no hay intrusismo profesional, no debe de haberlo, debe de haber una ética en ese sentido por parte del asesor filosófico. Pero efectivamente yo entiendo, por ejemplo, y lo hemos discutido en nuestras sesiones del seminario del proyecto de investigación, pues efectivamente creo que si se puede hablar, e incluso contigo mismo lo hemos tratado ahí en esas sesiones, pues sí que se puede hablar
un poco que determinados gobiernos tengan una actitud un poco paranoica o bastante paranoica y que eso se especifique claramente en los aeropuertos en la actualidad ante amenazas que a lo mejor no lo son tales o no lo son en la magnitud que parece que lo son, ¿no? Y en cualquier caso, si alguien quiere hacer algo, creo que con todas las limitaciones y toda la observancia que tienen los aeropuertos, que se pueden hacer muchas cosas más allá de lo que suponen en los aeropuertos, ¿no? Por decir, creo que si existe la patología individual, que es la paranoia, creo que efectivamente también se puede hablar de la paranoia a nivel de Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esto abre muchísimas vías de reflexión en torno a qué patologías sí se pueden compartir entre individuo y sociedad, cuáles conceptos pueden ser más operativos, cuál es el tipo de continuidad que puede haber e incluso, lo más importante, qué tipo de terapia puede ayudar y si puede ayudar al individuo, puede ayudar también a la sociedad. Porque claro, cuando un malestar o un trastorno se materializa en una persona y es trastorno o malestar justamente porque no lo deja ser operativo en su vida, ¿no? Si no importa. De hecho, el propio Kafka decía psicología por última vez, ¿no? Porque él era él y su neurosis, y justamente por ser él y su neurosis es por lo que era tan creativo, ¿no? Entonces, bueno, que cada uno puede afrontar sus propios problemas, sus malestares de una manera determinada. Ahora, cuando hablamos a nivel social, pues es que si a nivel social decimos la sociedad es neurótica, pues si todos son neuróticos, pues entonces el que no lo sea es el que probablemente sufra el trastorno de una manera más, digamos, acusada, ¿no? A lo mejor es que la sociedad quiere ser neurótica. Es una cuestión que no sabemos. Creo que mucha gente ve muchos programas de Telecinco, por ejemplo, de telebasura, y son tan felices así. Yo, desde luego, no soy quien para decirle a nadie cómo ha de estructurar su forma de entender la felicidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que se plantean muchísimas cuestiones al hilo de esto. Y bueno, vamos a, si te parece o si quieres que responda alguna otra cuestión. Sí, bueno, nos has presentado una ponencia muy bien estructurada, desarrollada en claves heideggerianas. Bueno, sería muy fácil hacer una argumentación ad hominem, preguntándote si utilizas Google, Internet y móvil, y si nos sugieres que nos busquemos un cortijo en Sierra Nevada, análogo a la cabaña de Heidegger en la Selva Negra. Pero en fin, no iremos por esos caminos caricaturescos, sino por cuestiones más de fondo. Claro, una ponencia como la tuya, algunos esperaríamos una parte B, como la ética, la parte A y la parte B de Apple, o algo así. Es decir, claro que se pueden decir muchas cosas de esas y se dicen, y bien dichas, en un análisis de la cara, digamos, de dominación que comporta la tecnología, porque además las tecnologías, cuando se desarrollan, aparecen y se desarrollan, nunca lo hacen en un contexto neutral, pero no solo en un contexto ontológico, sino en un contexto económico, político y social. Es decir, sirven a los que dominan y forman parte de los procesos sociales y políticos, darle la vuelta a esa realidad y poner a funcionar las tecnologías en clave de emancipación. Pero si nos quedamos solo en la parte A, nos contaminamos demasiado por la tecnofobia de Heidegger y establecemos un hilo muy directo entre la tecnología y la ontología con pretensiones de crítica a la metafísica occidental y dejamos el vacío de todas las mediaciones sociológicas, económicas, etcétera, que ahí funcionan. Claro, es ahí donde veo el problema de un planteamiento que no es que lo considere inadecuado y mucho menos falso, sino que lo veo incompleto, cosas que ya te lo han dicho otros y no solo yo, sino, pero ahí es donde veo un problema también filosófico, ¿no? Es decir, que arrastremos la falta
lecciones en ese sentido de un pensamiento como el de Heidegger, ¿no? Luego, aparte de ello, pues podemos añadir más cosas. Es decir, también Platón se quejaba de aquello que luego no cumplía, es decir, de que la escritura dañaba la memoria y no se podían decir otra cosa. Claro, aparecen nuevas formas de comunicación y todo se reestructura. No desapareció la oralidad, pero se reestructuró al lado de la escritura. Cuando aparece la imprenta, que es el otro caso que bien ha señalado, otro caso, Gutenberg, bueno, pues claro, determinados poderes también se echaron a temblar. La Iglesia quiso prohibir que se imprimieran Biblias y efectivamente, que es lo que hizo Lutero en Alemania, dando paso a la libre interpretación de la Escritura por parte de los creyentes. Y la Iglesia, como poder, quiso frenar eso a toda costa, y en el lado católico pues así lo hizo, desde la Contrarreforma tridentina. ¿Y qué pasó con la Iglesia y con ese poder? Perdió. Porque esas dinámicas, una vez puestas en marcha, la cuestión es cómo reconducirlas adecuadamente, ¿no? Nuestra misma comunidad científica, filosófica, universitaria, bueno, sin el libro no sería imaginable. Claro, sin las tecnologías de la información, ahora mismo ya no funcionaría. Claro, la cuestión es, ¿nos dejamos atrapar por ellas hasta el punto que nos veamos alienados, por recoger terminología clásica, o que nos veamos distorsionados? No, hay que resistir en ese sentido y no ser esclavos de eso, y algunas esclavitudes pues hasta burocráticamente no son impuestas en nombre de, pues eso, de la informatización y este tipo de cosas, ¿no? Pero luego estamos viendo cómo pues esas mismas tecnologías que denunciamos en sus efectos perversos, bueno, en muchos casos ya, pues permiten otros usos emancipadores. No son fáciles, porque siguen en manos de quienes tienen poder para controlarlas, ¿no? Pero un determinado gobierno que quiere recortar derecho de manifestación, hombre, no puede, porque hemos grabado o han grabado con los móviles qué pasaba en la manifestación. O determinados poderes que quieren tomar determinadas decisiones, bueno, pues ayer de los días el profesor concluyó a las primaveras árabes, que se convierten a veces en inviernos de nuevo, porque los procesos esos son complejos y con vaivenes donde no está claro a dónde se va a desembocar, pero el caso es que aquellas movilizaciones, hombre, sin cosas tan de uso personalizado como Twitter y esos modos de convocatoria, pues tampoco hubieran tenido lugar. En fin, que todo eso nos da pie a completar la parte A con la parte B. Es la sugerencia, no lo tomes como una crítica, sino la sugerencia, porque ese mismo planteamiento en clave de una determinada ontología, claro, la ontología tenemos que mediarla con lo que nos están diciendo también esas ciencias que, bueno, tenemos motivos para criticarlas muchas veces por su exceso positivista, por su tecnofilia en vez de tecnofobia, por estar al servicio de determinados poderes, pero no podemos dejarla al margen, porque si no, ni esa misma reflexión filosófica la podemos mantener, ¿no? Porque nos quedaremos silenciados, ¿no? Sería un poquito la sugerencia a nivel de una exposición por la que te felicito, ¿no? Pues yo creo que la propuesta terapéutica, vaya, el esbozo, las pinceladas que propongo al final poseen un alcance práctico y ético-político que se siguen del concepto de serenidad, que a su vez se sustenta sobre presupuestos ontológicos ineludibles de los que yo parto como punto de partida. Todo discurso parte de unos presupuestos ontológicos que en el terreno de la cultura serían las creencias, el equivalente, ese campo de realidad que dice Zubiri, en virtud de los cuales se sostiene o se cimenta toda argumentación crítica y ético-política. Entonces, claro que hay problemas técnicos a nivel óntico, pero lo que dice Heidegger, lo que se sigue de su propuesta, es que estos problemas se inscriben en un horizonte mucho más amplio de sentido, que es la concepción de la physis de los presocráticos, en virtud de la cual todo programa político debe derivarse de esa concepción primeriza. Entonces no podemos
deja el problema de la técnica en las manos de eminentes técnicos o especialistas en ética aplicada, porque la concepción del hombre como brecha lo imposibilita. Es el acontecimiento el que le otorga la posibilidad de seguir mediándonos con la técnica y el que a su vez oculta otras muchas posibilidades de existencia en virtud de las cuales la técnica no es el único modo de relacionarse con las cosas, técnicamente, en todos los ámbitos. Entonces me parece que es una propuesta válida en el sentido de que, y es optimista incluso, a pesar de que a Heidegger le han criticado mucho que es pesimista, determinista, etcétera, porque el signo de nuestra época no constituye la fatalidad de una coacción. Hay otras muchas posibilidades y el pensamiento tiene la responsabilidad de descubrirlas, de mirar al fondo abismal y empuñar un proyecto de sentido que es el mundo el que lo posibilita en última instancia y en primera. Pienso yo. A mí me ha llamado la atención cuando estabas interviniendo y hablabas de dos, tanto de la técnica como de lo nuevo, ¿no? que son en ese esquema que yo presento como a prueba, ¿no? Pues estaría tanto lo nuevo como la técnica son cosas que tienen un valor, ¿no? Son valores, ¿no? Ahora, si lo elevas dentro de esa jerarquía, pues a una cuestión de principio, la tecnología en sí misma, como en las distopías, ¿no? Por ejemplo, pues eso es disfuncional. Si lo nuevo, pues ahora cuando uno ve una película ve que ya no aparecen actores de edad avanzada, generalmente son jovencitos, ¿no? Entonces lo nuevo, la juventud, etcétera, etcétera, se han convertido, cuando son algo que tiene un valor en esta sociedad occidental, pero probablemente en otros sitios no tenga tanto valor lo nuevo, ¿no? De hecho hay sociedades donde lo nuevo no tiene ningún valor, ¿no? Entonces esta es la cuestión. Si lo nuevo, que es un valor, se convierte en una cuestión de principios, en algo que hace, que es santo y seña de una cultura, entonces hay una disfunción, ¿no? Esto es un poco al hilo de lo que él planteaba, ¿no? Y intentando integrarlo dentro de este esquema que yo he presentado como algo que puede chirriar, como algo que puede hacer que sea disfuncional. Y cuando un principio, por ejemplo, se convierte en... No, pero eso es cosa de... Eso es una opinión, ¿no? Si un principio se convierte en algo opinable, simplemente, sin la justificación necesaria, cuál sea la justificación necesaria, eso lo hace el diálogo y el tiempo, ¿no? Y el desarrollo que de una cuestión se vaya tomando cuerpo, ¿no? Pero efectivamente, yo no he explicado más este cuadro justamente porque, bueno, no hay tanto tiempo para hacerlo, pero sí quería yo que quedase claro pues ese principio de coherencia y de jerarquización de cuestiones que forman la visión del mundo, ¿no? Hay personas que justamente se sienten mal por cosas que le decimos no le des importancia a eso o dale la importancia que tiene, ¿no? Es que si le das más importancia estás pasando de me siento mal porque algo va a ocurrir, ¿no? Bueno, vamos a esperar si ocurre o no ocurre. No eleves a la categoría de algo que ya ha ocurrido, algo que simplemente está en los mentideros, ¿no? Eso es falaz, ¿no? Entonces estamos tratando de una falacia, ¿no? Y claro, con falacias no puede uno constituir justamente una praxis individual porque si no te llevará a malestares de tipo existencial, ¿no? Ese es un poco... Y bueno, yo recogía esas dos cuestiones que has hablado de lo nuevo y la técnica, que evidentemente es fundamental, ¿no? En nuestra sociedad, para mí desde luego lo es, ¿no? Ahora, es un valor, no es un principio, ¿no? Muy bien, pues preguntas o comentarios, observaciones. Sí, a mí me gustaría un poco al hilo también de lo que se ha comentado ahora en las dos ponencias, con lo que se ha hablado también del Twitter y de las nuevas tecnologías que ya, por ejemplo, lo que
ha comentado Leopoldo de que las opiniones pasan de repente a creencias, a lo mejor en una noche hablando con unos amigos y tal, cuando directamente alguien pone una frase y a lo mejor a los 5 minutos ya tiene 3 favoritos, 10 retweets. Entonces me pregunto un poco, la asesoría filosófica de pronto ante esta inmediatez de ese cambio, ¿no?, de la jerarquía que más o menos orientativamente ha establecido, ¿qué puede decir o qué puede hacer? O si tiene algo que decir. Bueno, siempre y cuando represente un malestar para alguien, sí tiene algo que decir, mientras tanto no. Es decir, una vez que una persona, un poco al hilo de lo que estás diciendo y por desarrollarlo, ¿no?, pues alguien que de repente una frase, como dices, se convierte en algo que adquiere un nivel en esta jerarquía mutable, como digo, e insisto, de un nivel muy alto, si luego le resulta algo que le crea algún tipo de malestar, entonces es cuando va a acudir a una persona que le puede ayudar, ¿no? Y entonces sencillamente pues habrá que restablecer una armonía en función de un sistema completo. Es decir, habrá que a través del diálogo, porque estamos hablando de logoterapia, ¿no?, por supuesto, pues a través del diálogo establecer qué visión del mundo tiene, qué ideas, qué creencias, qué valores, y entonces reestructurar esto que acaba de integrar y ponerlo justamente donde tenga que estar en función de sus propias ideas. Nunca, eso insisto, nunca en función de la del asesor, porque el asesor es el que menos habla, en este caso, es el que más tiene que escuchar y es el que tiene que encauzar o articular unas experiencias y un discurso del cliente, en el cual pues a veces es una cascada de ideas y a veces un silencio muy muy elocuente, ¿no? Entonces eso es lo que hay que articular y darle forma a través de la jerarquía y de ese principio de coherencia que en mi opinión es más sólido que un arbitraje que generalmente desemboca en la frustración y en los mecanismos de defensa que bueno, que son, es verdad, son operativos, pero que me parece que esto es algo más completo, ¿no? Quisiera solamente una inquietud. ¿Qué consideraciones filosóficas habría detrás de la denominación de cliente para el sujeto o la persona que recurre a una asesoría filosófica? Me llama la atención porque yo provengo de un ambiente, digamos, de formación de economía o administración, y no es muy común, digamos, encontrar esta denominación en el mundo filosófico, pero a lo mejor ha sido necesario utilizar. Pero me gustaría saber qué consideraciones filosóficas podría ir detrás. Justamente creo que no hay ninguna consideración filosófica, es una consideración probablemente la más neutra que se ha encontrado, que no nos termina de gustar a ninguno de los que hacemos esta praxis, ¿no?, de terapia, pero efectivamente cobramos, ¿eh? Y como cobramos son nuestros clientes. No queremos denominar al cliente como enfermo, como damnificado, ni como... No, simplemente es un cliente con el que se establece una relación en la cual hay pues una ayuda a cambio efectivamente de una remuneración económica. No hay ningún tipo de consideración filosófica. Probablemente no suene demasiado bien, pero es lo más neutro que se ha encontrado y de momento es el concepto que utilizamos. Si me permite, quisiera agregar una... ¿Cómo no? En la visión del mundo, en la jerarquía que establece, se divide en personal integrada y personal Sí. que puede ser occidental, oriental. ¿Es posible hacer esa división? No. Bueno, esto es una propuesta. Simplemente con la A me refiero pues a una visión del mundo más global, más cultural, más omnicomprensiva, y la otra pues
prácticamente a un mismo nivel, pues propongo una serie de conceptos que quizás ya solamente comparten grupos, por muy amplios que sean, como por ejemplo el mundo musulmán, ¿no? Pues son 1.300 millones o 1.400 millones de musulmanes, ¿no? Es un grupo muy amplio, pero no son todos, ¿no? Es decir, entonces la visión esta global es quizás algo más ideal, ¿no? Algo que podría contemplar, ¿no? A las distintas visiones del mundo como comprensivas, ¿no? Es decir, es algo más ideal, ¿no? Uno preferiría, a lo mejor, pertenecer o tener una visión del mundo en la cual puede integrar o entender a las distintas visiones del mundo, ¿no? Entonces, y esto no suele ocurrir así, y yo puedo entender que no suele ocurrir así, ¿no? Entonces, pues es un principio prácticamente gadameriano, ¿no? Es un horizonte de perspectivas y uno ve desde su propia piel, no desde la piel particularmente de otra cultura. Nosotros podemos entender mejor las cosas que ocurren en nuestra cultura y bastante más dificultosamente lo que ocurren en culturas distintas, ¿no? Entonces, bueno, con la A me refiero a eso, ¿no? Algo más ideal, algo en lo cual uno pretende o intenta entender otras visiones del mundo. Eso no quita que efectivamente cualquier visión del mundo pueda ser en principio igualmente aceptable, ¿no?